Como decías vos, inició el tratamiento legislativo del proyecto de ley de presupuesto provincial, Sonia. Estamos hablando de las cuentas públicas de Entre Ríos. El nacional va por el Congreso, es otra historia. Esta tarde reciben integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde va a empezar el tratamiento para luego pasar al Senado, a funcionarios específicos del área presupuestaria del Ministerio de Economía. El tratamiento inicia a las 16:30 en el recinto de la Cámara Baja Provincial. Mañana sigue la ronda de consultas, funcionarios del Poder Ejecutivo que interesan en el proyecto de ley de presupuesto, asistirán mañana a la Cámara de Diputados del área del IAPB, del área de Obras Públicas y del área de Vialidad. La ronda va a continuar la semana que viene para el cierre ya de este tratamiento legislativo, con una reunión entre diputados y diputadas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja Provincial, con funcionarias del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, encabezados por Verónica Berizo, la ministra, para terminar las reuniones entre legisladores y funcionarios el lunes que viene con el ministro de Hacienda de la provincia, Fabián Boleas. Una vez que se saquen todas las dudas, los diputados y diputadas del oficialismo y de la oposición deliberarán entre ellos. Se presume que para la semana que viene ya debería haber dictamen en la Cámara Baja para ir al recinto para la votación. Bien, este proyecto de presupuesto me imagino que tendrá algunos ejes fundamentales. Sí, nosotros tenemos algunos datos clave a tener en cuenta. Nahuel Amore de ahora.com.ar estuvo con vos hace un par de semanas analizándolo cuando ingresó a la legislatura. Vamos a repasarlos ahora. Voy a correr un poquito ahí. Que empieza el tratamiento legislativo. Tenemos la composición del gasto que prevé, Sonia, el proyecto de ley que elaboró el gobierno provincial de Rogelio Frigerio, que analizarán los legisladores. Del total de gastos corrientes para el año 2026, más de un 40% está compuesto por salarios del personal. Bien. De todas las áreas dependientes del gobierno provincial, justicia, legislatura, organismos descentralizados, administración pública, todo, más de 4 de cada 10 pesos para pagar salarios de los gastos. Siempre ha sido el ítem más importante en ese sentido, ¿eh? Principal. Históricamente. Principal. La caja de jubilaciones también, un importante destino de los fondos provinciales, de los gastos provinciales, un 18%. La coparticipación a municipios, la asistencia del gobierno provincial a los intendentes y jefes de comunas, más o menos un 10%. El pago de deuda, la renegociación, reestructuración de la deuda que emprendió el gobierno de Rogelio Frigerio, tiene previsto un 2% del total de gastos para el año que viene. Y hay un fuerte incremento, un notable incremento, como vemos en pantalla, de el destino de fondos para la obra pública. Exactamente. En ese sentido ha crecido en forma contundente, digamos, el porcentaje destinado, o que se destinará en este caso, a obra pública, y estamos hablando vivienda, escuela, seguridad, vialidad y otras. Es el más ambicioso de la historia de la provincia, dijo el gobernador Frigerio. Así lo calificó el gobernador cuando ingresó el proyecto en la legislatura. Va por el plan de infraestructura más ambicioso de la historia de Entre Ríos. Así lo definió y calculó en casi 1 billón de pesos la inversión en obra pública. Es decir, 1 millón de millones de pesos entre recursos que tiene la provincia, y hay un capítulo dentro del proyecto de ley de presupuesto 2026 que habilita una toma de crédito internacional. Avanzan las gestiones del gobierno provincial con algunos organismos multilaterales de crédito. Todavía no hay una iniciativa ya concreta, pero sí incluye, como vemos en pantalla, el proyecto de ley de presupuesto 2026, un permiso para el gobernador, para el Poder Ejecutivo Provincial, para adquirir un endeudamiento, para adquirir financiamiento internacional por hasta 300 millones de dólares. Eso se volcaría, según los planes del Ejecutivo, a la obra pública, como veíamos en todas las áreas, viene diciendo el gobernador: escuelas, rutas, seguridad y vivienda. La intención está muy bien. En principio, la discusión, me imagino, o las dudas tal vez de algunos legisladores de la oposición, será o pasará por cómo se devuelve todo ese dinero, ¿no? ¿Qué forma hay de financiamiento? Sí, porque ya fue polémico el proyecto de ley específico para autorización de toma de deuda del gobierno provincial que se trató este año, que finalmente logró triunfar el oficialismo provincial en la legislatura, y el gobernador quedó habilitado a adquirir financiamiento internacional por hasta 500 millones de dólares. Eso fue en un proyecto de ley aparte. Ahora fue incluido dentro del proyecto de ley de presupuesto esta autorización, que seguramente va a ser uno de los motivos de discusión entre el oficialismo y la oposición.
Como vemos en pantalla también hay un incremento previsto de los recursos provinciales, estamos hablando de números provinciales y no nacionales, a partir del cobro de impuestos, estimado en alrededor un poquito más del 20%. O sea, habrá aumento de impuestos. Sí, esto está incluido explícitamente en la letra del proyecto de ley de presupuesto para el año que viene. Esa cifra que vemos en pantalla del 22% es un promedio, es un aproximado global entre distintos tributos, ingresos públicos, el inmobiliario, el automotor, el impuesto de los sellos, profesiones liberales, todo lo que recaude la ATER se calcula más o menos en un 20% de incremento para nutrir las arcas del Estado y financiar el gasto que vimos recién en pantalla también. Bien, y toma de deuda allí. Y lo que mencionábamos recién, la autorización para endeudarse por hasta 300 millones de dólares. No quiere decir que se vaya a hacer necesariamente, pero está en los planes del Ejecutivo para poder financiar tanta obra pública, el plan más ambicioso de la historia, como decía el gobernador. Ese sería el tope. Sí, por hasta 300 millones de dólares. Este tratamiento legislativo empieza en la Cámara de Diputados, como decíamos, hasta el 30 de noviembre son las sesiones ordinarias de la legislatura, es el año regular de la legislatura de Entre Ríos, para que no tenga que enviarse a sesiones extraordinarias, como sí va a suceder a nivel nacional, debería votarse en ambas cámaras hasta el 30 de noviembre. Diputados ya empieza a discutirlo, quizás vaya al recinto la semana que viene, de ahí puede pasar al Senado con un margen de 2 semanas más o menos para que Frigerio pueda contar con su presupuesto para el año que viene. La mayoría automática que tiene la Cámara de Diputados, más sus aliados, y la división del bloque opositor peronista que tiene en el Senado, le otorgaría una mayoría, le otorgaría condiciones al gobernador para poder aprobar este proyecto, pero todavía está en veremos, recién empieza el camino legislativo. Seguiremos atentos a este tema que obviamente es muy importante para la provincia de Entre Ríos. Muchas gracias, Ramiro. A vos, Sonia. Seguimos. Seguimos hablando de números.